Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos compartiendo acerca del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año 2013. Y compartimos ya un poco el análisis general al principio del programa. En el segmento anterior hablamos de los ingresos. Y vamos a hablar ahora del lado del gasto, del egreso. Nos acompañan hoy aquí en el estudio Carlos Barrera, diputado de la UNE, José Alejandro Arévalo, diputado independiente, y Jonathan Mencos, director ejecutivo de ISEGI. Hablando de ese tema del gasto, tal vez empezamos, José Alejandro, contigo un poco por el tema de esa progresividad. Al hablar de la progresividad del gasto, ¿qué significa? ¿O qué significa incluso que sea globalmente progresivo un presupuesto? Mire, cuando el gobierno tiene una determinada cantidad de dinero y el gobierno va a tener 67.000 millones entre la bolsa durante el año entrante, según los cálculos que hace, el gobierno va a tener 63%. 63 centavos de cada quetzal lo va a estar destinando a funcionamiento. Es decir, sueldos, salarios y todo lo que se usa de provisiones para que funcionen las oficinas gubernamentales. El 15% para pagar deuda, es decir, 15 centavos se lleva para pagar deuda. Y 21.0, casi 22%, va a servir para inversión. Entonces uno debe preguntarse dónde es donde más se necesita y quiénes son los que más necesitan la intervención del Estado. El presupuesto nacional tiene una función que se llama de redistribución del ingreso. Así lo dice la Constitución también. Entonces 425.000 millones va a producir de ingreso el año entrante todos los residentes en el país. ¿Cómo se distribuye eso? ¿Qué tanto va para la remuneración de factores? Así se dice en economía. Un factor es remunerar el factor trabajo. ¿Cuánto de esos 425.000 va a ser para pagar sueldos y salarios? ¿Cuánto de esos 425.000 va a ser para remunerar al factor capital, es decir, a los dueños de las empresas? Ellos van a tener sus ganancias. ¿Cuánto van a obtener de ganancias? ¿Y cuánto de esos 425.000 va a ir al gobierno? 425.000 millones de quetzales. 425.000 millones de quetzales. Es una cosa que ni siquiera se la puede imaginar a uno toda junta. Entonces, esos 425.000 millones el gobierno va a gastar 67.000, que es ese 16%, 15.9%. ¿Cómo usa esos recursos? ¿Dónde usa esos recursos? Y lo que vemos es que la mayor concentración de esos recursos está el 32% en obligaciones a cargo del Tesoro. O sea, casi un tercio de todos los recursos van a obligaciones del Tesoro. Ahí estamos hablando del 10% para las municipalidades, ahí estamos hablando de la Universidad de San Carlos, que son obligaciones constitucionales, ¿verdad? Y que ya están repartidas. Bueno, del organismo judicial. El que sigue es educación, con 15.7%. Después, ya dije que la deuda se lleva al 15%, casi lo mismo que la educación. El 8% comunicaciones. Salud 7.6%, gobernación 6.3%. Después siguen las secretarías del Estado. La Secretaría de Estado son 27 secretarías a cargo del presidente. Y para que se den una cuenta, trabajo, que es el último, es 0.9, no llega ni al 1% del presupuesto. Cuando uno mira eso, uno ve que dónde está la prioridad del gobierno. Y cuando uno ve lo que está planteando el presidente actual, nos está diciendo, yo le quiero dar énfasis a seguridad y justicia, pero principalmente como sus ministerios es gobernación y defensa, le está incrementando a la defensa 383 millones y a gobernación 273 millones, es decir, 23% para defensa más y gobernación 6.9%, pero es equipamiento. Y eso que decía, hay que hacer una aclaración, en el caso del Ministerio de Defensa particularmente, son aviones, radares y equipamiento. Es para, digamos, perseguir al crimen organizado, especialmente transnacional. Entonces uno ya se da cuenta que hay énfasis de este gobierno en seguridad. El segundo tema es el tema de comunicaciones. Comunicaciones está creciendo 20%, son 916 millones. Entonces uno dice, este gobierno, su prioridad es la infraestructura.
Y es el tipo de obra que usa mucha maquinaria para llevarse a cabo. Usa maquinaria. O sea, no es mano de obra intensiva, sino que son equipos, tractores, maquinaria. Habrá que ver cómo lo hacen, porque esa ya es una estrategia de que un gobierno puede Pero una buena parte, José Alejandro, es maquinaria, es equipo, excavadoras y demás. Pero digamos, se está recuperando parte de la infraestructura, que es la que genera posibilidades de comercio y posibilidades de desarrollo económico. Y el tercero, digamos, es el ser humano, factor humano. Ahí tenemos educación, salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Esas son las tres prioridades, ¿verdad? Si uno lo ve ahí. Entonces, sí, cuando hablamos de globalmente progresivo, estamos diciendo la idea de la progresividad en el lado de los impuestos es que el que más tiene, más pague. Pero en el lado del gasto es lo contrario. Tiene, más reciba. Que el que menos tiene, el que menos oportunidades tiene, es el que más recibe apoyo del Estado. Y en ese sentido, eso hay que observarlo, porque mientras si no se dedica a los que menos tienen y donde hay la mayor pobreza del país, el gobierno ha hablado de sus ejes, de hambre cero, etcétera. Hay que ver si en la práctica eso se está ocurriendo o va a ocurrir. Y si le asignan los presupuestos necesarios para ejecutar ese proyecto. No solo los asignan, que se ejecutan. Y hay que recordar que este es el primer presupuesto que está haciendo este gobierno. Ahora no va a tener excusa de que fue hecho por el gobierno, de otro gobierno, el gobierno anterior, sino que este es el presupuesto que hizo este gobierno. Hablando del gobierno anterior, Carlos. Bueno, esa distribución como está hablando José Alejandro. Yo lo que reiteraría, yo creo que José Alejandro ya lo indicó, es muy claro la prioridad hacia las políticas de seguridad y defensa, infraestructura, pero obviamente hay una disminución del gasto social. Nosotros lo que más nos preocupa es el tema de los programas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social creo que tiene alrededor de 1.7, 1.8 del presupuesto asignado, alrededor de 1.200 millones de quetzales, y esto pues no logra sostener la cantidad de beneficiados que estaban recibiendo, especialmente las transferencias condicionadas en efectivo. Obviamente tampoco hay una expansión de la oferta de los servicios de educación y salud. Entonces esa estrategia de combate a la pobreza, de combate al hambre, diríamos que estaría seriamente dañada. De ese 1,5 millones de guatemaltecos que recibía algún tipo de ayuda social, hoy a la fecha, estamos a los primeros días de octubre, no habrían más allá de 500,000 guatemaltecos que están recibiendo la ayuda. Es decir, hay 1 millón de guatemaltecos que ya no reciben ayuda social. Para el otro año, pues el presupuesto no marca que eso vaya a modificarse. Esa mala noticia tiene una buena noticia en el fondo, que es que el déficit en todo caso este año va a ser menor por la incapacidad de ejecutar el parte del gobierno. Un déficit a costa de hambre, desnutrición, falta de salud, falta de educación. Esa mala noticia desde esa perspectiva. Bueno, pero es una mala noticia de la perspectiva de los derechos, de las posibilidades de invertir en capital humano y de salir de las condiciones en las que estamos. Yo diría que nos hubiera gustado a nosotros un presupuesto más equilibrado. No es que estemos en contra de la infraestructura, no es que estemos en contra del tema de seguridad y defensa, pero hay que ver la posibilidad de equilibrar. Aquí hay que analizar a detalle secretarías, 27 secretarías. Yo creo que es un aumento muy fuerte. Hay 4 secretarías nuevas que creó este gobierno, lo cual hace una carga. Pero un ministerio que se acordó. Un ministerio que es una buena decisión y la respaldamos. Yo creo que con esto se da una clara señal de un problema que está sufriendo el 50% de la población, ¿verdad? Que está en situación de pobreza extrema. Pero acá creo que nos hubiera gustado un mayor equilibrio cuando una promesa de campaña también fue ampliar, mejorar los programas sociales. Ahora, Jonathan, viendo esto y voy a ir un poquito por una tangente, uno de los temas que hablaron los dos. Veámoslo desde el punto de vista de la progresividad en ese sentido que lo hablaba José Alejandro. Veámoslo desde el punto de vista electoral. Hay dos clientes fuertes. El clientelismo del votante, que en todo caso son los programas sociales y poder retribuir a esa población que en un momento dado era un potencial votante y es un potencial votante para el futuro, y los financistas, los contratos que tienen que poder pagar para que con esos contratos poder devolver parte del financiamiento de campaña. Si vemos la estructura, el incremento en lo que es obras de parte del Ministerio de Comunicaciones, algunos de los gastos tanto desde el lado de la Policía Nacional Civil como el Ministerio de la Defensa, que son compras de equipamiento, y la parte que tiene que ver con cosas similares dentro del tema de incluso de educación y de salud, la compra de medicamentos y demás, todo esto regresa alrededor de ese clientelismo, ya sea devolverle a un potencial votante algo en la mano, un regalo, para que pueda votar nuevamente, o comprar
pagarle al que nos dio plata durante la campaña para que financiemos la próxima campaña y devolvamos parte de la plata de la campaña anterior. Tiene también esa estructura el presupuesto. Sí, totalmente. Lo que uno encuentra al final es que el proyecto de presupuesto se está decantando por el clientelismo de los financistas, más bien, ¿verdad? Cuando un presupuesto tiende a ser mucho más hacia obra gris. Y aún dentro de las posibilidades de encontrar ese equilibrio, uno podría pensar que podríamos estar invirtiendo más bien en centros y puestos de salud, dado que el subsistema de salud pública en el primer nivel tiene la capacidad de atender apenas a la población de 1950. 62 años de rezago en el tema de salud. Y bien podríamos hacer inversiones en esas cosas pequeñas, pero que podrían encontrar un equilibrio entre la infortunada utilización de los recursos para quedar bien, no tanto porque es una labor de Estado, sino porque son mis allegados, ¿verdad? Y nosotros en el análisis por el lado del gasto en capital humano, el gasto en la realización de los derechos, como decía el diputado Barrea, lo que encontramos es que incluso hay retrocesos, ¿verdad? Ya los recursos para la educación básica, por ejemplo, dan para que el Estado el próximo año cubra 30,000 jóvenes menos, sabiendo que tenemos 900,000 jóvenes afuera del sistema escolar en pleno siglo XXI. En el caso de salud también hay que reconocer que hay algunos esfuerzos en términos de clarificar en qué se va a gastar el próximo año, pero lo que encontramos es un Ministerio de Salud inoperante frente a lo que se requiere. Y finalmente los 3 pactos de los cuales se ha hablado tanto a lo largo de estos meses no tienen correlación con recursos, ¿verdad? A pesar de que ya hay metas concretas en el pacto Hambre Cero, en el pacto de Seguridad y Justicia, no encontramos un cuadro dentro del proyecto de presupuesto que nos diga 20,000 millones de quetzales van para Hambre Cero, 10,000 para diluidos en esos ministerios. Están diluidos al final dentro de los programas y las políticas, que yo diría que ni siquiera habría que llamarles en este momento políticas públicas, porque no responden a un plan de desarrollo, sino responden más bien a un plan de ver con quién vamos a quedar bien en estos 4 años. Y en ese sentido, quizá, aunque fuera de la discusión del proyecto de presupuesto, esos bonos para pagar deuda ilegal que hoy se están discutiendo son el más claro reflejo de la impunidad de un proceso de corrupción que sigue afectando a toda la administración pública. Tengo que ir al corte, pero justamente vamos a regresar en el último segmento a hablar de eso, de la deuda flotante en sí, que es el tema del que está hablando Jonathan, y algunas conclusiones generales acerca del presupuesto 2013. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto.